Bueno, vamos a avanzar rápido. Y la idea de hablar de las arquitecturas, como había mencionado Gonzalo, es también hablar de los diferentes escenarios de arquitecturas. En principio, esto es en base a una experiencia recogida a través de los últimos años, ¿no? Arranquemos con lo que sería una arquitectura mediana. ¿En qué características nos tenemos que fijar? ¿No? Que esto se determina por la cantidad de estudios y también por el nivel de performance que necesitemos agregarle a cada una de las capas, ¿no? Cuando hablamos de una arquitectura mediana, hablamos de una arquitectura donde vamos a consolidar, digamos, todo lo que habló Gonzalo, ¿no? Lo que tiene que ver con imágenes tradicionales DICOM, otro tipo de imágenes o documentos, y también las bases de datos, digamos, que señalizan todo este tipo de cosas, ¿no? Que permiten buscar, digamos, buscar a un paciente y a través de eso eh, acceder a todo el resto de datos. ¿Qué cosas nos deberíamos fijar? Que sea una arquitectura unificada, ¿no? Algo en donde nosotros podemos ver todo tipo de datos y entregarle un camino específico a ellos, ¿no? Digamos, los caminos tradicionales de la base de datos, entornos donde nos comunicamos con base de datos al estilo con conectividad Fiber Channel o iSCSI, donde le sacamos lo mejor de la performance en el acceso a una base de datos, pero también donde accederíamos a algo que tiene que ver en sí con los documentos, ¿no? Que como si fuera un file server, donde, o sea que en ese tipo de almacenamiento que busquemos, podamos integrar las dos formas de acceder a archivos, ¿no? Rápidamente para una base de datos y también que accedamos al nivel de file de una forma rápida y sencilla. Y cuando digo sencilla, estoy pensando no solamente en ese momento, sino en el momento que tengamos que por ahí actualizar a los 5 o 6 años ese almacenamiento, que ese viaje entre la arquitectura que elegimos en un momento y la que vamos a utilizar en el futuro sea realmente sencillo. Después que todo lo que tenga que ver con las capacidades de ejecución del almacenamiento también sea muy, muy rápido. Y algo interesante, que también es algo para chequear en ese momento que decidamos cuál va a ser la arquitectura de almacenamiento que soporta esto, cuando estamos en un entorno mediano, es que todas las funcionalidades de storage estén incluidas, porque si no después, cuando intentamos acceder a otro tipo de servicios, hay que empezar a activar digamos, capacidades de software, y esos son los denominados a veces costos ocultos de las soluciones. Pero bueno, avancemos con estas premisas sobre cómo se vería, digamos, una arquitectura para un sitio mediano, ¿no? Básicamente, sería una arquitectura que esté virtualizada en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones o con la base de datos o con el manejo tradicional de cómputo, ¿no? Donde podríamos hacer que esas pequeñas capas de aplicaciones funcionen en caso de que uno de los nodos falle, pueden moverse rápidamente al segundo nodo, pero que ambos estén interconectados a un almacenamiento que me brinde todo este tipo de servicios. Pero lo interesante no solamente es ver esto, que seguramente muchos lo habrán visto en funcionamiento o quizás lo han visto en alguna otra charla, sino ver con ese tipo de almacenamiento qué otras cosas podemos hacer cuando tenemos, digamos, el software interconstruido desde el momento que lo adquirimos, ¿no? Por ejemplo, si crecemos a otro data center buscando replicación, tener la posibilidad de activar la réplica, tanto de los datos de la base de datos como también la réplica de las imágenes. Después seguramente en conversaciones que mantendremos con cada uno de ustedes, podremos ver de qué tipo es esa réplica, si tiene que ser algo sincrónico, asincrónico o cómo lo quieren ver, cómo lo necesitan básicamente, ¿no? Más allá de eso, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Hoy en día, hoy estaba escuchando en la mañana una charla acerca de cómo interactuamos con el cloud. También saber que, por ejemplo, este tipo de arquitectura, que seguramente lo van a encontrar en cualquier búsqueda de la web, hoy es muy difundido en los entornos medios usar dentro de nuestras características un equipo que se llama Unity XT, que más allá si la réplica la podemos hacer a otro data center, también la podemos hacer en un formato virtual, alguna de las clouds que provean este servicio, almacenando en esa cloud una versión de este Unix XT basado en VMware. Avanzando a otra funcionalidad que también podríamos hacer, que es la que se describió en la mañana, ¿no? También podemos activar, en este caso, hablando de sitios medios, alguna funcionalidad que tenga que ver con el aprovechamiento de las arquitecturas de almacenamiento, ¿no? Donde nosotros vamos a ir, digamos, generando un volumen donde vamos a almacenar todo lo que mencionó Gonzalo, y seguramente dentro
dentro de ese mismo almacenamiento vamos a ir almacenando digamos, los diferentes componentes de la arquitectura según la necesidad de acceso. Si es algo que se necesita muy rápido o es muy accedido, lo vamos a almacenar en la capa que tiene que ver con los componentes más rápidos, que son los que comúnmente se conocen como flash. O si son menos accedidos o no necesitan tanta velocidad, seguramente lo vamos a llevar a una porción del almacenamiento que no tenga un acceso tan rápido, donde vamos a estar priorizando el costo. Pero si aún queremos hacer esto más eficiente, podríamos ordenar por lo más accedido y lo menos accedido, ir moviéndolo no solamente dentro del almacenamiento, sino moverlo una vez más hacia un servicio que contratemos en el cloud para esos archivos que quizás no están siendo tan utilizados y que tienen un tiempo de retrieving más prolongado y que es en ese momento lo que necesita el negocio. Pero si avanzamos a algo y necesitamos una arquitectura para algo que necesita mucho más desempeño, ¿no? Que por ahí los registros de la base de datos necesitan accederse súper rápido y los volúmenes de datos crecen muchísimo, ¿no? A veces son escenarios donde quizás en las locaciones se ven estas arquitecturas como estábamos viendo hasta ahora todavía, y quizás hay un concentrador donde se usan arquitecturas un poco más desarrolladas, donde se ven escenarios como estos, ¿no? También una arquitectura distribuida, ¿no? Y yo pongo hipervisor porque cada uno utiliza el hipervisor que más, digamos, con el que más cómodo se siente en estos casos, ¿no? Donde podríamos poner una arquitectura por ahí basada en lo último de tecnología flash para acceder a la base de datos y a los registros, que es como lo que vemos en la parte izquierda, eso denominado Power Store, y especializar el acceso a documentos como mencionaba Gonzalo, ¿no? Que podrían ser PDFs o de algún otro formato, y a las tradicionales imágenes DICOM o algunas otras imágenes o imágenes de video que estén, digamos, siendo utilizadas también en lo que se denomina PowerScale. Cuando hablamos de estas dos arquitecturas, crecen, digamos, tradicionalmente, como siempre vimos al storage, ¿no? Agregando discos dentro de la caja, pero fundamentalmente crecen en formato horizontal. O sea, ustedes no van a estar limitados a algo, digamos, que solo crece agregando discos, sino que también vamos a crecer agregando discos y agregando más, digamos, controladoras, lo que va a mantener la performance general del sistema, pero también nos va a poder generar crecimiento mucho más y mucho más balanceado. ¿Y qué podríamos hacer aquí? También podemos, en este tipo de solución, hacer réplica de los distintos almacenamientos si es que lo que buscamos es tener en formato on-premise, quizá el más tradicional, la replicación de esos datos para accederlos, para mover máquinas virtuales dentro del clúster, pero para acceder a servicios, cuando tengo SLAs y tengo que seguir brindando servicios, por ahí replicar a un data center 2, que vendría a ser el ejemplo que vemos a la derecha, donde, bueno, vamos a buscar esos datos en caso que el data center 1 tenga algún problema que podría ser relacionado al hardware o podría ser relacionado a un corte de energía o a diferentes cosas que hagan que digamos, la opción 1 haya salido de funcionamiento, ¿no? Podemos replicar y seguir teniendo, y es interesante saber cuando uno, por ahí este escenario podría ser un escenario cuando, como en el caso 1, ¿no? Donde por ahí el escenario inicial es el que está a la izquierda, ¿no? Adquirimos y dividimos en dos tiers de acceso rápido y de acceso a imágenes, pero en algún momento queremos crecer, saber que lo que estamos incorporando tiene el valor para poder en el futuro hacer esas réplicas y no en el futuro tener que andar recambiando almacenamiento o revisando arquitectura, sino que desde el momento de arrancar con la primera instalación, ya sabemos cómo vamos a poder hacer esto en el futuro. Avanzando y revisando opciones como lo que habíamos visto antes, ¿no? Y tratando de hacer esto lo más rápido posible por el tiempo, vemos que también en estos almacenamientos podemos hacer lo que tiene que ver con replicar. Dell está involucrado en algo que van a poder encontrar en nuestra página web, a lo que llamamos Proyecto Alpine, que es poder contar con una versión del almacenamiento por software en
como opción en las diferentes clouds. Y eso realmente es una forma para realizar esto que se venía mencionando también en otros tracks a la mañana, la posibilidad de tener, digamos, toda la data en una versión cloud para poder, bueno, o apuntar para seguir, mantener el funcionamiento, o también podríamos apuntar a ellos para hacer una réplica, tener una copia, para usar en cualquier momento. Y también es importante, como en el caso 1, revisar lo que tiene que ver con la mejor utilización. En el caso 1 veíamos estas tres versiones de tiering, y ver que acá también, ¿no? En lo que tiene que ver en el crecimiento, digamos, horizontal de una de las opciones, podríamos subdividir lo que tiene que ver con mover, digamos, primero dentro del arreglo, ¿no? Ir moviendo dentro de la arquitectura híbrida, ¿no? De la arquitectura de clúster híbrida del almacenamiento, decir, bueno, todo esto está dentro de una semana, pero a su vez esto dentro de esta semana es lo que más accede, entonces dentro del clúster lo dejamos en la porción flash de este tipo de clúster de almacenamiento. Y dentro del mismo clúster también vamos moviendo la data a zonas, digamos, de mayor capacidad, pero por ahí de no tan rápido acceso. Pero bueno, una vez que completamos esa política de manejo de datos dentro del arreglo, podemos seguir, ¿no? Lo que tiene que ver a un mes, y a su vez podemos ver lo que tiene que ver ya a un año, que quizás realmente los tiempos de acceso se soporta tener algunos segundos de latencia, ¿no? No es un problema decir, bueno, busco este documento que no está dentro de los últimos meses, se soporta, digamos, tener la posibilidad de accederlo con un tiempo diferente, bueno, tener dentro de la posibilidad del almacenamiento de poder que el equipo vaya moviendo esos archivos a la cloud y haga el retrieving, pensando más en esto, en el costo-beneficio de la solución general, ¿no? Que es algo que hay que analizar porque, bueno, también en la mañana hablaban un poco de enlaces y de otro tipo de cosas, pero no solo los enlaces hay que chequear, sino también el costo de repatriación de los archivos para tener, digamos, un número general del costo de la solución, si nos conviene por ahí. Hoy en día, quizás en los últimos años, estábamos hablando más de soluciones cloud, pero hoy estamos hablando de soluciones cloud híbridas, o sea, movernos adentro del almacenamiento, pero también movernos fuera, teniendo digamos, en conocimiento los costos del retrieving de esto. Y como último, y para ir cerrando, una frase que no se ha pronunciado nunca después de la pandemia, pero alguna de las, digamos, de las aprendizajes que nos dejó la pandemia es cómo cuidar adicionalmente el backup, no solamente de poder hacer el retrieve, sino para chequearlo, porque normalmente cuando hablamos de ransomware es uno de los primeros lugares que se ataca, ¿no? Entonces nosotros contamos con una solución que se llama la bóveda. Bóveda de seguridad, como lo pueden ver ahí en inglés, donde primero se hace el backup a un appliance, que en este caso nosotros denominamos data domain. De eso se denomina cuáles de esos archivos son los realmente que necesitamos en todas circunstancias, se construye ese subset y se mueve a otro data domain que está, digamos, en lo que llamamos la bóveda, y dentro de esa bóveda se hace un análisis mediante un conjunto de servidores en clúster de ese algoritmo para determinar si hay algunos patrones que tengan que ver con algún ransomware, y después se bloquea. Y eso se guarda. Esa comunicación entre el backup tradicional y este backup en bóveda se corta para que en caso de que haya un ataque de ransomware no me ataque la segunda copia que está, digamos, guardada y bloqueada. Entonces, cuando vuelvo a hacer un backup, lo que hace es chequear nuevamente con esos algoritmos y determinar si hay un cambio que realmente nos diga que pudo haber sucedido algo con ese backup, y si determina, lo pasa a cuarentena y va a un estudio adicional, y si tenemos que volver, vamos a volver de la copia sana. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan como concepto, no solamente porque acá lo vemos funcionando con dos appliances de data domain, sino porque esto se puede replicar
también a nivel de algunos almacenamientos como el PowerScale, y también se puede replicar este concepto a nivel de bóveda en el cloud. Así que es importante tener, porque aparte todas estas arquitecturas que hemos visto están basadas en experiencias, muchas de ellas, las anteriores, las que tienen que ver con consolidar en un almacenamiento o consolidar en 2 almacenamientos, dándole a cada uno de los sectores lo que más necesitan, son cosas que hemos experimentado y que estamos utilizando aquí en Argentina. Así que pueden comunicarse con nosotros para cualquier experiencia relacionada con cualquiera de estos escenarios. Ezequiel, creo que estamos en tiempo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Yo tengo una consultita para hacerles. Si yo tengo, digamos, yo puedo subir a este Imaging Health Record un pack de cualquier vendor o solamente de Philips. ¿Puedo subir de un proveedor de un tercero, otra empresa? Digamos, vincular ese pack con el Imaging Health Record. Sí, en realidad lo que comentamos es cómo construir o cómo debería ser una solución que tradicionalmente, a diferencia de PACS, pueda incorporar objetos de otras zoologías. Ahora, también, si me voy al concepto puro, porque la solución de Philips permite capturar, permite almacenar, permite implementar un registro XDS, etc. Si fuera el caso donde yo quisiera usar la solución para todo lo que son otras zoologías, y ya tuviera un PACS existente y quiero utilizarlo como registro XDS para ser consumido por un expediente clínico electrónico a través de WADO, por ejemplo, sí, es posible porque puede cumplir ese rol. Digamos, para decirlo de otra forma, es repositorio y registro de sus propios objetos los que recibe directamente del mundo de ICOM, o puede ser registro XDS y repositorio de objetos COS de otros packs que estén previamente implementados sin un problema, y aparte se puede hacer mejor uso del visor universal, que quizás es uno de los fuertes de la plataforma. Perfecto. A diferencia de otras soluciones están más orientadas al diagnóstico del postproceso. Si tener un visor HTML5 integrable a historias clínicas te soluciona una parte del problema, no tenés que invertir recursos en desarrollar para la historia clínica un visor capaz de poder interpretar múltiples contenidos y ya lo tenés resuelto y es web y es integrable de forma segura. Entendido, entendido. Y otro comentario, en línea con lo que estaba exponiendo Javier, como experiencia propia en el hospital italiano, nosotros hoy tenemos más o menos unos 500, 600 teras de imágenes médicas. Y digamos, lo que pensábamos, y muchas veces trabajamos en paralelo con Javi mismo, que nos provee las soluciones, nos sentamos, tenemos reuniones, discutimos cuál puede ser la mejor infra para el almacenamiento de imágenes. Hoy estamos almacenando más o menos 5 terabytes de imágenes nuevas por mes, en imágenes de packs, y como les comentaba, tenemos un pack de 500 teras aproximadamente. Esto distribuido, almacenado en diferentes estoras de almacenamiento, en diferentes servidores que manejan la aplicación del PACS. Es una arquitectura compleja. Acá Javier la simplificó bastante, pero es una muy buena solución la que nos ofrece Dell en este caso. Así que bueno, esos eran los comentarios que les quería hacer. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gonzalo.